A mí lo que más me sorprende es la contundencia con la que dice no pido perdón a México. Daniel Noboa dijo en una entrevista que no tiene remordimiento por la irrupción en la Embajada de México. 5 de abril de 2024. Esa fecha creo que se recordará a lo largo de la historia como el día en que Ecuador decidió invadir una embajada, la Embajada de México. Porque un día se levantó y dijo, me apetece. Me interesa invadir una embajada. Se rompieron uno de los lazos internacionales más importantes y más respetuosos que había. Pues bien, ¿cómo está la cosa un año después? Se ha cumplido justo un año, hace 24 horas, y queríamos informar un poquito de cómo está la situación. Vamos a recapitular un poquito qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió un poquito todo, las reacciones, pero también vamos a ver cómo está la situación un año después. Ecuador se ha arrepentido, lo volveré a hacer, no lo volveré a hacer. Vamos a conocer toda esta información. Ya sabes que mientras sea con respeto, puedes poner tu opinión aquí debajo, ¿vale? Vamos a empezar. 5 de abril del 2024, el día que todo estudiante de Derecho Internacional o de Relaciones Internacionales recordará. Un año de que este cretino llamado Daniel Noboa hizo algo que ni Nicolás Maduro, ni Kim Jong-un, ni Fidel Castro, ni Pinochet, ni Stalin, ni siquiera el pintor austriaco se atrevió a asaltar y violar la inmunidad diplomática de una embajada. Sí, amigos, ya un año de que el gobierno ecuatoriano asaltó a la embajada mexicana en Quito para sacar al ex vicepresidente Jorge Glass. Un año de la violación más cínica del derecho internacional, porque, amigos, recuerden que la inmunidad de una embajada es tal que si la embajada se está incendiando y llegan los bomberos a apagar el fuego, si el embajador no les autoriza la entrada, los bomberos no entran y la embajada se quema. Cínico porque sí, amigo ecuatoriano, han existido otros asaltos de embajadas, como es el caso de los seguidores del Ayatollah Khomeini a la embajada estadounidense en Teherán, la toma de la embajada de Japón en Perú, o sí lo que sucedió con su embajada ecuatoriana en Cuba. Pero jamás ninguno de estos casos había sido que el presidente de un país, de un estado, ordenara deliberadamente irrumpir en una embajada quebrantando el derecho internacional. Jamás. Fue el presidente Noboa. Todos lo dijeron. La mediocre canciller Gabriela Sommerfield lo dijo. Yo le advertí al presidente los riesgos, pero decidió proceder y mi deber es apoyarlo. Pudo haber hecho otras cosas, no sé, convocar una protesta alrededor de la embajada, quemar la embajada, enviar un grupo de choque a atacar a la embajada. Algo, pero el tipo tan cínico y miserable le dijo a la policía, irrumpe y cárgate todo el derecho internacional. Noboa y su club de mediocres, para excusarse, dijeron en un inicio que sus policías ni siquiera habían entrado al edificio como tal. Ellos declararon que agarraron a Glass, literal así lo dijeron, a punto de subir a un carro para sacarlo escondido en la cajuela de la embajada. La vil mentira se le cayó cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó el video del ruin irrumpimiento, donde se ve cómo sacan a Glass e incluso se ve cómo golpean a Roberto Canseco, jefe de la misión diplomática en Ecuador. La mediocre canciller Sommerfield, quien insisto que todas las facultades e instituciones de derecho internacional y relaciones internacionales debieron haberla condenado y rechazado, porque su brillante defensa fue decir que el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático señala que no es lícito dar asilo a personas que sean requeridas para ser procesadas judicialmente. Pero la muy mediocre literal no tuvo ni la capacidad de leer, no digamos la convención entera, no tuvo la capacidad intelectual de leer el siguiente artículo, el 4, donde dice: corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de persecución. Este es un pequeño resumen de lo que ha sucedido un año después. Como se puede ver, él es un jurista ecuatoriano. Es que al final no puedes estar orgulloso de este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ver lo que dice una persona muy bien informada en Ecuador, un analista. Vamos a ver qué opina de esta situación un año después. ¿En qué le ha afectado a Ecuador? Bueno, el principal impacto, diría yo, tiene que ver con la reputación y la imagen del Ecuador como un país que a lo largo de su historia había respetado el derecho internacional, había respetado la Convención de Viena, había respetado el derecho del asilo y que finalmente, de manera inédita y por supuesto absolutamente repudiable, hace un año decide el gobierno de Daniel Noboa irrumpir violentamente en la embajada y secuestrar por asalto, detener por asalto al ex vicepresidente Jorge Glass, golpear impunemente a funcionarios, amenazarlos con armas de fuego, golpearlos a funcionarios de la embajada y finalmente quedar como un país que no respeta las normas internacionales.
Pues bueno, al final yo creo que el mayor, obviamente después, obviando todo lo económico y todos los tratos que dejó de ganar y perdió, etcétera, 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 la fama que se ganó Ecuador con esto, sí, claro, es absolutamente, creo que clara, ¿no? Con todos los países. De hecho, recuerdo aquella votación, no sé exactamente dónde era, en Bruselas o en un sitio de estos, donde votaban todos los miembros de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, todos como estaban esa región, en contra. y el único que estaba en contra era Ecuador, ¿no? O sea, era todo a favor, a favor, a favor, a favor. Era como ponerle la cara colorada, ¿no? Claro. Si os parece, vamos a hacer una pequeña recapitulación desde lo que pasó, cómo se reaccionó en su momento y un poquito la línea temporal de todo este asunto. La policía de Ecuador irrumpió la noche del viernes 5 de abril en la Embajada de México, en Quito, para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en esta sede diplomática. Este es un hecho sin precedentes que llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a suspender relaciones diplomáticas con Ecuador y a la retirada inmediata de todo el personal de la Embajada de México en este país. Aquí te contamos 3 claves de este operativo policial que ha llevado a las relaciones de ambos países a un estado crítico. Desde la tarde del viernes, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la Embajada de México. Esto sucedía mientras ambos países atravesaban un impasse diplomático por declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones anticipadas celebradas en Ecuador en 2023 que incomodaron al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. Ecuador declaró a la embajadora de México, Raquel Serur, persona non grata, pero la crisis subió de tono cuando el viernes el gobierno mexicano concedió asilo al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está acusado de malversación de fondos públicos y que se refugiaba en la embajada mexicana desde diciembre de 2023, alegando una persecución política. Ante esta decisión, la Cancillería ecuatoriana dijo que consideraba el asilo ilícito y que apoya una evasión a la justicia y promueve la impunidad. Entonces el gobierno de Ecuador tomó una decisión que no tiene precedentes en la historia del país y que ha generado críticas dentro y fuera de Ecuador: irrumpir con la policía en la sede diplomática. Alrededor de las 10 de la noche, carros blindados de la policía entraron por la fuerza en la embajada. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible, no puede ser. ¡Es una locura! Fue tras ese violento operativo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que varios trabajadores de la embajada fueron agredidos en este incidente. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. El gobierno de Ecuador confirmó que en el operativo policial se detuvo al ex vicepresidente Glass. En un comunicado dicen textualmente: ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. El ex vicepresidente ecuatoriano fue trasladado a la fiscalía, donde se confirmó que recibió atención médica. La Convención de Viena, que entró en vigencia en 1964, complementó a la Convención sobre Relaciones Consulares y es considerado el texto básico que rige los vínculos internacionales, incluso para países que no son signatarios de este acuerdo, donde se aplica como derecho internacional consuetudinario. Entre otros aspectos sobre el funcionamiento de las representaciones diplomáticas, la Convención establece que las policías locales y las fuerzas de seguridad no pueden ingresar al recinto de una embajada salvo que obtengan el permiso expreso del embajador. Pero ¿quién es Jorge Glass, el político ecuatoriano en el centro de este episodio? Jorge Glass fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Rafael Correa. Fue ministro de sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y ambiente y vicepresidente de Ecuador de 2013 a 2018, aunque fue cesado en funciones antes de que termine su mandato por el entonces presidente Lenín Moreno. En 2017 fue condenado por asociación ilícita por actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Estuvo preso durante 5 años y salió de prisión por una medida cautelar en 2022. Recientemente las autoridades judiciales de Ecuador lo habían citado para comparecer en un caso relacionado con fondos públicos recaudados para ayudar a la reconstrucción del país tras el terremoto de 2016. Su abogado, Eduardo Franco Lor, denunció entonces una persecución política. A finales del año pasado, el ex vicepresidente se refugió en la embajada mexicana.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Glass acudió a la sede diplomática el 17 de diciembre expresando, y abrimos comillas, temor por su seguridad y su libertad personal. Este operativo en la Embajada de México ha causado muchas reacciones dentro y fuera de Ecuador. Xiomara Castro de Zelaya, la presidenta de Honduras, escribió en su cuenta en X que el asalto a la Embajada de México, abrimos comillas, con el objetivo de secuestrar a Glass, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Castro repudió lo que considera como una violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Y por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó desde Bélgica que lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. También responsabilizó a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica de Jorge Glass. En Ecuador, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó lo sucedido como inaceptable y una vergüenza mundial. Y el líder indígena Leónidas Issa dijo que esto es un acto alarmante que pone de manifiesto el autoritarismo del gobierno de Noboa, lo dijo textualmente. Mientras, el gobierno de Ecuador asegura que defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie tome injerencia en los asuntos internos del país. Así, Ecuador y México llegaron súbitamente al punto más crítico de sus relaciones. Dos países que hasta la fecha no tenían antecedentes de graves disputas diplomáticas. Creo que a nosotros, al igual que a todos ustedes, se nos ponen los pelos de punta al ver este tipo de imágenes. La verdad, a día de hoy, un año después, sigo pensando que esto es totalmente irreal, porque no hay que ser un jurista, no hay que ser un abogado, no hay que ser un político para darte cuenta y para saber que las embajadas son intocables, son territorio de un país en otro país. O sea, que era algo básico de respeto mutuo entre países, y si ya se rompe eso, creo que tiene que haber un precedente. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Seguimos esperando, ¿no? Seguimos esperando, y a continuación, un poquito después, vamos a ver cómo está la situación real a día de hoy, con hechos, con la noticia. Vamos a verlo. Pero si te parece, ¿cómo se reaccionó? ¿Cómo se reaccionó en México a esto? Vale. Lo que pasó ahora en Ecuador es inconcebible, ni con Pinochet llegó a pasar eso. México jugó un papel fundamental con la Guerra Civil Española, en donde muchísimas personas de América del Sur vinieron a México y además permitieron el enriquecimiento cultural de México, intelectual, de manera muy importante en la academia. Y esta cosa de asaltar una embajada es inconcebible. ¿Habría roto usted las relaciones diplomáticas? Por supuesto. Lo pensé, y cuando lo dijo el presidente dije que bueno. ¿Y para un establecimiento que debería pasar? Tiene que haber una sanción a lo que ocurre, porque si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país, y eso tiene que ser sancionado. No puede ser que eso pase como si nada. Para haber un restablecimiento de esas relaciones, pues tiene que haber un reconocimiento de que hubo un error, y además que el derecho de asilo también es un derecho internacional. Ni más ni menos, creo que lo dejaron bastante claro la actual presidenta Claudia Sheinbaum, y en su momento también el presidente AMLO, lo dejó bastante claro, pero la pregunta era clara. O sea, después de que todo esto sucediese, de ver que todo se le venía encima a Ecuador, recordarán que pasó por una crisis increíble de acuerdos económica, que pasó, bueno, y está pasando. Con la luz, con el agua, en cuanto al petróleo, en cuanto a muchos de sus suministros. Recordad que estuvo sin luces, o sea, sin suministro eléctrico, horas y horas y horas. Hablamos de días y días. Exacto, pero hablamos de lapsos igual de 12-15 horas sin luz, ¿no? Sí. ¿Se arrepiente? ¿Tú crees que se arrepiente? Al poco hice una entrevista y vamos a ver cuáles fueron sus declaraciones. O sea, no estoy hablando de un año después, estoy hablando de un mes más o menos después. Esto fue lo que Daniel Noboa dijo. We've been condemned by every Latin American country, except for El Salvador, and the United States, your staunch ally, condemned what happened at the embassy. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. And also, they also condemned the fact that some governments use their embassies as, when with the facade of a political refugee, but it's actually for impunity. It's actually to save the criminals from their sentence. In this case, Jorge Glass had a sentence. He had a fair trial. He had a sentence, and he had to be in jail. And that's what our Justice Department thought, and also
what the judicial branch of Ecuador thought. I have no regrets. Do you think everyone else is wrong? Do you think the Vienna Convention needs to be reworked? It's not only the Vienna Convention, we're talking about also the Caracas Treaty about political asylum, which states clearly that no nation can give political asylum to someone that has a sentence. Because in that case, we're actually getting involved in sovereignty, number one. Number two, in the judicial system of different nations. So it's actually a violation, first, by the Mexican government, and then another violation followed that. But we had to act. We had to make a decision. Not necessarily. I want to be seen as someone that is fair. Not necessarily a tough guy. Es que esto hace mucha gracia, parece un chiste mal contado, ¿no? Recordarán todo lo que vimos en cuanto a la inseguridad en Ecuador. Meses antes, bandas criminales ecuatorianas invadiendo televisiones en vivo, y no tiene otra cosa que hacer este señor que en vez de ir a erradicar todo eso, no se le ocurre otra cosa que invadir la Embajada de México, porque dice que no, que este señor tenía un juicio pendiente. Todos los problemas que hay en Ecuador, y esta es su mayor prioridad. ¿En serio? ¿En serio ustedes creen, y cualquier ecuatoriano que nos esté viendo, esta es la prioridad de Ecuador? Si es así, discúlpenme, pero creo que algo se está haciendo que no es normal. Nadie de verdad, quiere, con todo el respeto. Sí, nadie quiere un gobierno corrupto ni que Exacto. tu gobierno te robe, pero ese hombre había cumplido una sentencia, estaba en la calle, y la mayor prioridad de un gobierno sea que vuelva a la cárcel y hacerlo de esta manera, o sea, saltarse la norma de invadir una embajada por meter en la cárcel a un expresidente que ya no tenía ningún poder, o sea, es loco, ¿eh? No estamos diciendo que este señor Jorge eso Glass haya hecho las cosas bien o haya hecho las cosas mal. Entonces conozco exactamente. Pero hay muchas vías para pedirlo, claro. Exacto, pero las formas estarán conmigo que no son las adecuadas. Correctas. No. It was a very hard decision to make. Of course it was. Did you have advisors saying don't do it? Some yes, some no. But I had to make the final decision. It was my responsibility. If Glass would have escaped using vehicles from the embassy and planes from the Mexican government, then I would have been too weak for everyone. Bueno, eso es lo que le importaba. Now that I caught the guy, I'm too strong. So it's kind of difficult to please everybody, but the vast majority of the people in Ecuador are happy with my decision. Even though the video that the Mexicans have released from within the embassy, I mean, that's violent. We have a video. We have several videos. If someone enters an embassy and grabs a criminal, and members of the embassy start hitting police officers, Eso no se ve. who's starting the violence there? ¿Quién inició la violencia? Pues el que ha entrado, ¿no? Estás en tu casa y entra alguien, ¿quién inicia la violencia? Me parece raro que haga la pregunta, ¿no? O sea... Es que es todo tan irreal, de verdad. Toda esta situación es que por mucho que quieras justificarte, has violado una ley tan básica, tan básica, que es que todo lo que digas de más queda, creo que en un segundo plano. Bueno, y de hecho dice que se lo querían llevar a México, ¿no? Si se lo hubiesen querido llevar a México, llevaba en la embajada desde diciembre. Estaban en abril, no sé, había tiempo material de haberlo hecho si lo hubiesen querido hacer, ¿no? Además que a mí lo que más me sorprende es la contundencia con la que dice no pido perdón a México. Y después, si recordarán, salió una ola entera de ecuatorianos en redes sociales, TikTok, todas, en Facebook, en YouTube, aquí, pidiendo perdón a los mexicanos, perdón. Algo que él no hizo. Algo que él no hizo, ¿no? Como queriéndose disculpar. Esto es de verdad con lo que debemos quedarnos, con la parte esta fundamental, ¿no? De que no todo el mundo, obviamente, ni la mayoría, como él dice, está a favor de lo que se hizo. Pero vamos a continuar con el hecho aún más lamentable, porque todo el mundo esperaba, bueno, una pequeña rectificación, ¿no? Un pequeño, oye, pues mira, lo he hecho, no lo tenía que haber hecho de esta manera, no sé, algo, ¿no? Un escrito, no sé. ¿Qué se le ocurrió decir? Ni más ni menos. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dijo en una entrevista que no tiene remordimiento por la irrupción en la Embajada de México, y así piensa solucionar el asunto. I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when's that going to be? Whenever
he's ready. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. No hay Madre mía. ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Claro y conciso, o sea, hay cosas, y estoy con el presidente AMLO en este sentido, de que creo que hay cosas con las que no se debería frivolizar, hay cosas con las que no se debería jugar, y hay cosas que creo, y de corazón lo digo, que deben tener un castigo. Sí. De verdad, no sé cuál, porque no soy experto en leyes jurídicas internacionales, pero debe tener un castigo, porque si no, esto crea un precedente. Cualquier día, como lo vemos en cualquier otro país, y se agarra a lo que ha hecho Ecuador y ha dicho, no, señores, es que yo lo estoy haciendo porque a este país, a Ecuador, no le pasa absolutamente nada, entonces yo lo puedo hacer igual, condéneme exactamente igual de lo que le está condenando a Ecuador, ¿no? Pues bueno, ¿cómo está la situación a día de hoy? Ecuador y México, un año de ruptura diplomática tras invasión a la embajada para arrestar a Glass. Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales. Bueno, así está la situación, y como dice aquí, Ecuador y México cumplen este sábado un año de relaciones rotas. O sea, esto es sumamente grave, exactamente igual que lo de invadir la embajada. Es que relaciones rotas con un país que históricamente no has tenido nada, o sea, de verdad, es algo que en 2025 estemos en esta situación, también creo que debería hacer recapacitar un poquito al pueblo ecuatoriano y a algo que vamos a ver a continuación, porque claro, todos recordarán que ahora justo en abril son las elecciones en Ecuador. ¿Te acuerdas que hubo una primera vuelta? Pues ahora está la segunda. Exactamente como dice aquí que Simón por su parte ha dicho que espera que la correísta Luisa González, que se enfrentará a Noboa en la segunda vuelta electoral el 13 de abril, dice, y quien gane las elecciones presidenciales para que se puedan restablecer pronto las relaciones de México y Ecuador. 13 de abril lo tenemos marcado en una semanita. El próximo domingo. El próximo domingo, en una semanita y algo, veremos lo que sucede, pero obviamente sería un paso muy muy grande para que esto sucediese. Pero ¿cómo está el litigio internacionalmente? Aquí, como dice, Ecuador y México mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con acusaciones mutuas, lo que veníamos hablando ahora. Mientras Ecuador acusa a México de haber hecho un mal uso de los instrumentos que regulan el asilo diplomático en el caso Glass, México denuncia que se rompió el principio de inviolabilidad de sedes diplomáticas de haber ingresado policías sin autorización del gobierno. Y dice, la Corte fijó para el próximo 22 de abril fecha en la que Ecuador deberá presentar sus argumentos del caso. Atentos a esto porque dice, mientras que para México será el 22 de enero de 2020. A mí esto de verdad que me parece una auténtica locura. Va despacio, la justicia. La justicia, como las cosas de palacio se suele decir, van despacio. Aquí estamos viendo cómo está la situación. O sea, ahora en abril hay dos puntos claros. Número uno, las elecciones en Ecuador, que si cambian de presidente, si las tornas se cambian, que recordemos que sí que ganó, pero por poquito, ¿no? Quedaron 45, 45, sí, 50. por debajo del 50 los más dos. O menos por ahí, quedaron más o menos igualados, un poquito por encima creo que la Luisa González. Veremos ahora lo que sucede en las elecciones. Punto caliente número 2, tiene que declarar el 22 de abril en la Corte Internacional Ecuador. Veremos también qué sucede. Pero bueno, como vemos, esto va para largo. Eso sí, si las cosas cambian en Ecuador, puede darse un paso muy grande para las relaciones. Si se cambia de gobierno. Exacto, si se cambia de gobierno, puede haber una clave muy importante este mes de abril para las relaciones entre México y Ecuador. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Gente de México, gente de Ecuador, por favor, ya sea que mientras con respeto, nos encanta leer su opinión aquí debajo en comentarios. ¿Están a favor de una cosa, a favor de otra? De verdad, aquí respetamos absolutamente todos los pensamientos de corazón, así que puedes poner lo que quieras mientras sea con respeto, ¿vale? Además, ¿qué piensas de todo esto? De las leyes, de la historia, de una historia. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Dónde estabas? También ponoslo aquí debajo en comentarios. Nada más, ha sido un vídeo especial, un año de esta salvajada, la verdad, es que no se me ocurre otro adjetivo para calificar esto, así que bueno, espero que el vídeo les haya gustado. Si es así, les agradecemos un like, suscripción al canal si eres nuevo o no estás suscrito, y si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos muchísimo. Desearles que pasen excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda, vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.